El hidrógeno tiene un lugar muy especial en el universo. Es el primer elemento de la tabla periódica. Además, es el elemento más abundante en todo el universo. Y cuando los defensores de la energía limpia piensan en qué se puede encontrar que sea tan fácil de usar como los combustibles fósiles, lo primero que se les ocurre es el hidrógeno. El combustible que, cuando se quema, solo produce agua. Nos gusta imaginar que si construyéramos suficientes de estos, y de estos, podríamos deshacernos de los combustibles fósiles y salvar el planeta. Lamentablemente, no es tan simple. Hay algunas cosas para las que se necesita un buen combustible a la antigua. Ahora las empresas emergentes de todo el mundo apuestan a que el hidrógeno puede convertirse en el combustible del siglo XXI. Así como hoy usamos combustibles fósiles para diferentes aplicaciones, como centrales eléctricas, automóviles, camiones y trenes, el hidrógeno se utilizará para toda esta variedad de aplicaciones. Algún día el mundo deberá preocuparse por el CO2, y así, el hidrógeno se volverá muy interesante. Pero convertir el elemento más común del universo en el nuevo combustible de preferencia es más difícil de lo que parece. Lo primero que debes saber sobre el hidrógeno es que no todo el hidrógeno se crea de la misma manera. Aquí te presento al arco iris de hidrógeno. El hidrógeno es único porque se puede generar de muchas maneras diferentes, y las diferentes formas en las que se crea, en realidad, están definidas por colores. El arco iris escala desde el más ecológico hasta el menos ecológico. El hidrógeno gris significa que se toma gas natural y se lo convierte en hidrógeno, mientras se generan emisiones de CO2 en el proceso. El hidrógeno azul es como el gris, solo que con carbono capturado. Así que no hay emisiones de CO2 que se liberen en la atmósfera, sino que se las captura y se las entierra. También está el hidrógeno rosa, y para crearlo se utiliza energía nuclear. Pero hay un color con un valor mayor que el resto, el verde. El hidrógeno verde es el hidrógeno que todo el mundo quiere, porque es el que utiliza electricidad renovable para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Si pudiéramos producir suficiente hidrógeno verde, tendríamos una fuente de combustible limpia de una gran versatilidad, para generar electricidad cuando la necesitemos, impulsar la industria pesada e incluso reemplazar los combustibles fósiles en algunas de las formas de transporte más contaminantes. Pero hoy en día la mayor parte del hidrógeno se produce en el extremo contaminante del espectro. Por lo tanto, los ingenieros están trabajando para acelerar el hidrógeno verde. En H2Pro, en este momento estamos desarrollando una nueva tecnología que divide el agua en hidrógeno y oxígeno. El medio ambiente siempre ha sido algo muy especial para mí. Recuerdo que, cuando era niño, tenía un cartel en mi habitación en el que se veía una imagen de la Tierra y tenía escrito frágil, trátela con cuidado. Y estar aquí, hoy en día, es realmente una gran oportunidad para hacer algo al respecto. Salmon Marco fundó y vendió 2 empresas de aplicaciones por más de $1.000 millones, antes de seguir sus sueños ecológicos y fundar H2Pro en 2019. El proceso de división del agua se conoce desde hace más de 200 años. Colocas 2 electrodos en un vaso de agua, le agregas un poco de sal, activas la corriente y obtendrás burbujas de hidrógeno y oxígeno. Hoy estuve en el salón de clases de mi hijo y les mostré cómo podemos dividir el agua con un experimento sencillo. Solo tomé una batería de 9 voltios y la puse en el agua con un poco de sal para así obtener hidrógeno y oxígeno. El proceso es correcto, pero es muy ineficiente y por lo tanto muy costoso. Lo difícil es crear hidrógeno de manera eficiente y a un bajo costo. Nuestra tecnología es diferente, ya que logramos conseguir que sea más eficiente y más barata de fabricar, y esto da como resultado un hidrógeno más barato para nuestros clientes. Eso es posible gracias a un elegante truco de ingeniería. Los electrolizadores convencionales usan electricidad para crear moléculas de hidrógeno, pero también para separar las moléculas de oxígeno no deseadas. En H2Pro encontraron una manera de separar el oxígeno usando calor. El oxígeno se libera simplemente al elevar la temperatura. Entonces, estamos liberando el oxígeno sin aplicar corriente.
Esta es la razón por la que podemos ser mucho más eficientes. Esta es la tecnología única de H2 Pro. Estos electrodos específicos liberan el oxígeno. El siguiente nivel de nuestra fábrica funcionará con un enfoque muy similar al de aquí. En H2 Pro están luchando una batalla cuesta arriba solo por ser ecológicos. Hoy la electrólisis representa solo el 2% de la producción de hidrógeno, y muchos inversores no vieron el potencial de crecimiento. En el comienzo, fue realmente muy difícil recaudar el dinero necesario para lanzar H2 Pro. De hecho, tuvimos que contactar a más de 100 organismos de financiamiento hasta que por fin logramos financiar la empresa. El ascenso nunca es fácil. Nuestro sistema produce 500,000 veces más hidrógeno comparado a cómo estábamos hace 3 años, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. La prueba definitiva será si H2 Pro puede hacer que su producto sea lo suficientemente económico como para superar a su competencia más establecida. El objetivo a largo plazo para que el hidrógeno se convierta en un combustible viable es que cueste entre $1 o $2 el kilogramo. Pero no estamos ni cerca. Hoy es probable que el hidrógeno verde se encuentre en el rango de entre $3 y $5. Anticipamos que nuestros clientes serán capaces de obtener un valor de alrededor de $1 por kilogramo de hidrógeno verde para fines de esta década. Las empresas como H2 Pro aún tienen un largo camino por recorrer antes de producir hidrógeno verde a escala. Pero ser de color verde no es la única manera de ser verde. Eso tendrá sentido en un minuto. Describimos lo que estamos haciendo en C0 como hidrógeno turquesa, porque es una especie de combinación del azul y el verde en el sentido de que es de bajo costo y de baja emisión. En C0, hemos desarrollado una tecnología específica para eliminar el carbono del gas natural. El gas natural es un hidrocarburo, que está compuesto por hidrógeno y carbono, y lo que nosotros hacemos es quitar el carbono. Así que extraemos el carbono sólido del hidrógeno que producimos, por lo que no se generan emisiones directas de CO2 porque cualquier cosa que hubiera sido CO2 es ahora carbono sólido. Si deseas obtener hidrógeno del agua, se necesita 7 veces y media más energía para separar el hidrógeno del oxígeno mediante la división del agua, que para separar el hidrógeno del carbono a través de nuestro proceso. La forma en la que C0 lo logra es usando sales fundidas. Allí disponen de una gran cámara llena de sal que se calienta a una temperatura muy alta. Este es un ejemplo de uno de nuestros reactores a escala de laboratorio. Aquí tenemos una columna de medios fundidos con una temperatura muy alta, de alrededor de 1000 grados o ligeramente mayor. Esas sales emiten burbujas de gas natural a través de esa cámara y se obtiene carbono en su forma elemental e hidrógeno como un gas que puede almacenarse y venderse. Si tenemos éxito, estaremos produciendo montones de carbono negro que en última instancia se devuelven al suelo. Es casi como una captura de carbono previa a la combustión. En lugar de obtener CO2, que tienes que concentrar, comprimir, poner en una tubería e inyectar bajo tierra. Lo sacamos con anticipación como un sólido que es mucho más denso y se puede mover con equipos de manejo de sólidos convencionales para desecharlo. Al igual que con el hidrógeno verde, el éxito del hidrógeno turquesa se reducirá en última instancia al costo. $1.50 por kilogramo de hidrógeno es nuestro objetivo para llevarlo a gran escala. Si lográramos un valor de $2 el kilogramo o menos con emisiones de CO2 muy bajas o nulas, cambiaríamos las reglas del juego. Las complicaciones económicas del hidrógeno pueden hacernos creer que estamos muy lejos de alcanzar el extremo más limpio del arco iris. Y es cierto que las empresas como C0 y H2 Pro tendrán que producir hidrógeno a escalas mucho mayores antes de que puedan generar algún cambio en el consumo de combustibles fósiles. Pero algunas empresas industriales no esperan que la economía sea perfecta antes de hacer el cambio, incluso en una de las industrias más contaminantes del mundo. SSAB es una empresa siderúrgica que tiene una capacidad de producción de aproximadamente unas 9 millones de toneladas de productos de acero por año. Solo nosotros representamos el 10% de las emisiones totales de CO2 de Suecia. Si queremos reducir las emisiones, no podemos continuar con la tecnología actual basada en altos hornos. Debemos cambiarla.
Eso es exactamente lo que hizo SSAB, desarrollar una forma de reemplazar el carbón por hidrógeno en su proceso de fabricación de acero. En el proceso de fabricación de acero, una fábrica tiene que convertir el mineral de hierro en hierro. El mineral de hierro es hierro más oxígeno. La eliminación de oxígeno, por lo general, requiere del uso de carbón que se combinará con el oxígeno para formar CO2 y calentar el planeta. Pero también podrías usar hidrógeno verde para quitar el oxígeno, y eso solo producirá agua como resultado. Nuestro objetivo es descarbonizar toda la cadena de valor, desde la minería hasta la fabricación de hierro y acero, pero también entregar nuestro producto final a nuestros clientes sin utilizar combustibles fósiles. Creemos que esto va a contribuir en la reducción de nuestras propias emisiones, pero además, otros también podrán utilizar esta tecnología cuando estén listos para dar el paso. No será fácil para las industrias aprovechar al máximo el hidrógeno, incluso cuando los costos de producción bajen. Almacenar y transportar el hidrógeno es como una especie de pesadilla. Y debido a que es extremadamente inflamable, la seguridad siempre es una preocupación. Basta con recordar los dirigibles de hidrógeno del siglo XX. Pero si logramos superar los desafíos económicos y de ingeniería, el elemento más abundante del universo podría proporcionar la gran cantidad de energía que necesitamos. Me encantaría ver un futuro descarbonizado, pero también soy ingeniero, soy práctico y realista. Y esa transición a un futuro con bajas emisiones de carbono no sucederá de la noche a la mañana. Necesitamos opciones y tecnologías de transición realistas que nos permitan descarbonizar nuestras aplicaciones existentes. Realmente amo esta compañía, amo a las personas con las que trabajo y siento que todos estamos juntos en esta transformación. Esto es un proceso para cumplir una misión que es casi sagrada para mí. Este es nuestro deber para con nuestros hijos y nuestros nietos, y también para con las próximas generaciones.